Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, Omar. Buenos días, Jocelyn, Jamie, Jean-Pierre, Buenos días, profesor. Ulises, Ricardo. Buenos días. Bienvenidos, jóvenes, a nuestro trabajo que corresponde a la semana 9, ¿ya? Hay unos minutitos, jóvenes, para compartirles ya las PPTs y poder trabajar rápidamente en nuestra semana 9, ¿ok? Un par de minutitos, por favor. A ver. Nuevamente, bienvenidos a la semana 9. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, jóvenes, es lingüística. Y en esta semana vamos a compartir conceptos puntuales relacionados a la ciencia lingüística, ¿no? Primero, ¿qué entendemos por lingüística? ¿Qué es la lingüística? ¿Qué estudia la lingüística? ¿Cómo se puede enfocar este concepto tan importante, ¿no?, de la ciencia lingüística? En primer lugar, la lingüística, jóvenes, es una ciencia social. La lingüística es una ciencia social, ¿no? Y como tal, tiene pues un objeto de estudio. ¿Cuál es ese objeto de estudio de la ciencia lingüística? Ya, como ciencia social. El objeto de estudio de la lingüística, jóvenes, es la lengua, ¿no? Ese sistema de signos que nosotros utilizamos para comunicarnos. En este caso, sería pues la lengua castellana, ¿no? Y la que revisa toda su estructura, su funcionamiento, se llama gramática de la lengua española, ¿no? Pero la ciencia lingüística hace el estudio completo, ¿no?, de una lengua. Para hacer ese estudio, la lingüística recurre a una serie, jóvenes, de disciplinas, ¿no? Para realizar un estudio específico, ¿no? Una serie de disciplinas donde realiza pues un estudio específico de la lengua. Por ejemplo, va a recurrir a la fonética y a la fonología para estudiar estrictamente, ¿no? Para estudiar estrictamente en este caso, los sonidos, ¿no? Cómo se originan los sonidos, la naturaleza de los sonidos, ¿no? Incluso va a ser una revisión, ¿no? A ver, perdón. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ya, a ver.
A ver, quería consultarles si me están escuchando, jóvenes, porque se fue repentinamente la conexión. Sí, sí, lo escucho, profesor. Sí, Ya, profe, está bien. ya, perfecto. Ahora, ¿están apreciando ya las PPTs? Porque estoy compartiendo las PPT. Sí, también, profesor. Ya, ok. Muchas gracias, jóvenes. Muy amable. Entonces, decía que la lingüística, jóvenes, la lingüística, como ciencia social, estudia a la lengua. Y para ello recurre a muchas disciplinas, ¿no? Ya decía la fonética y la fonología, que son disciplinas lingüísticas que se encargan de estudiar solo y exclusivamente el tema de los sonidos. Incluso hacen un estudio muy pormenorizado del famoso aparato fonador, ¿no? Que está considerada como la máquina donde se producen los sonidos. Nos explican los tipos de sonidos, de dónde se originan, qué órganos participan, etcétera, etcétera, ¿no? Otra disciplina a la que recurre la lingüística para explicar el funcionamiento de una lengua es, por ejemplo, la semántica, ¿no? La semántica también es una de sus disciplinas, pero que se va a encargar exclusivamente de hacer una revisión pormenorizada de los significados, de los códigos o de las palabras, ¿no? También recurre, por ejemplo, a la sintaxis, ¿no? Y en la sintaxis nos van a explicar cómo se relacionan, cómo funcionan o qué funciones cumplen las palabras dentro de un esquema oracional. Y así se pueden sumar muchas disciplinas como la ortografía, la ortoedia, la ortología, la morfología, la lexicología. Y bueno, todas estas disciplinas ayudan a explicar de manera específica el objeto de estudio de la lingüística, que en este caso es eh, ¿no? La lengua. Ahora, la lingüística ya desde un punto de vista ya abordado, desde un punto de vista objetivo, lo hace el suizo lingüista Ferdinand de Saussure, ¿no? Con la publicación de su libro Curso General de Lingüística en el año 1916, donde plantea, ¿no?, los fundamentos de la ciencia lingüística. Y a partir de ahí se va a hacer un estudio ya más completo, ¿no? Por eso que a Ferdinand de Saussure se le considera como el padre de la lingüística moderna. Y a él le debemos todos estos postulados que yo voy a empezar a explicar, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, el signo lingüístico. El signo lingüístico, ¿ya? Para Ferdinand de Saussure, es una entidad psíquica. Cuando digo entidad psíquica, jóvenes, estoy hablando de algo que es solo mental. Perfecto. En nuestro cerebro nosotros hemos registrado una serie de realidades, ¿no? Que lo hemos podido observar a través de nuestro contacto visual, ¿no? Nuestra percepción visual, ¿no? Ha permitido pues capturar muchas imágenes y ustedes tienen una gran cantidad de imágenes que están registradas en su cerebro, ¿no? Es como cuando tú te tomas una fotografía, ¿no?, de cuerpo entero y sale tu imagen. Pero en la fotografía prácticamente solo es una imagen, ¿no?, de ti. En la fotografía no estás tú, ¿no?, en persona, en carne y hueso, ¿no? En el carne y hueso eres tú como realidad, pero la fotografía solo es una imagen, una copia. Lo mismo ocurre en nuestro cerebro, jóvenes. Nosotros tenemos una gran cantidad de imágenes de diversos animales, de diversos vegetales, objetos, lugares, personas, qué sé yo, que los hemos registrado a través de la primera forma de conocimiento, que es la sensación. La sensación es cuando se activan nuestros sentidos, ¿no? Lo que escuchamos, los sonidos que escuchamos, registramos en nuestro cerebro. Lo que observamos, ¿no?, sentido visual, registramos, ¿no? Algunos lo registramos en su completa dimensión y otros a veces con ciertas distorsiones, pero finalmente lo registramos, ¿no? Entonces, cuando Saussure dice que es una entidad psíquica, se refiere a eso, ¿ya? Que en nuestro cerebro solamente hay imágenes que son copias de la realidad. Entonces, esta entidad psíquica al que se refiere Ferdinand de Saussure tiene dos planos. El primer plano se llama el significado, que algunos lo conocen como el contenido, y este significado está en nuestro cerebro como imagen mental, como una idea, como un concepto que tenemos de ese elemento que hemos registrado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una flor, específicamente es una rosa, ¿no? Pero bueno, esta flor está registrada en nuestro cerebro,
pero en forma de imagen mental. Es como una fotografía que le hemos tomado de la realidad, pero la tenemos ahí en nuestro cerebro. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, rosa, ¿no? Inmediatamente en tu cerebro se activa esa imagen, ¿no? Inmediatamente. O cuando yo digo, por ejemplo, elefante, automáticamente en tu cerebro se empieza a activar la imagen de un elefante. Imagínate guardarlo en tu cerebro a un elefante en su modo real, ¿no? Es imposible, ¿no? Lo tenemos en un modo fotografía, o sea, como imagen mental, ¿ya? Eso es el significado. Pero otro elemento que también forma parte del signo lingüístico es el significante. Y el significante para Saussure es pues la expresión. Técnicamente es la imagen acústica, o sea, el sonido que representa a esta imagen mental, ¿no? Por ejemplo, a esta imagen mental, ¿no? Su significante es esto, ¿eh? Flor, F-L-O-R, flor, ¿cierto? Entonces, esto es el sonido. Entonces, para que sea más sencillo para ustedes, jóvenes, el significante es lo que escribimos y lo que pronunciamos. ¿Perfecto? ¿Ya? La representación en el aspecto gráfico y en el aspecto fónico de esta imagen mental. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Saussure plantea 6 principios del signo lingüístico que ustedes deben conocer. Ya deben ustedes por lo menos entender, ¿no? Porque no te van a plantear preguntas de teoría, te van a plantear preguntas de aplicación, ¿no? Te van a poner un ejemplo y te van a decir, en el siguiente ejemplo, ¿qué principio del signo lingüístico se cumple? Entonces tú tienes que saber cuáles son estos principios, ¿ves? Entonces ahí tú tienes que aplicar tu conocimiento, tu información, ¿ya? Primer principio, el carácter biplánico del signo lingüístico. Biplánico quiere decir dos planos. El signo lingüístico tiene dos planos. Esos dos planos son el significado y el significante. ¿Ya? Y estos dos planos, jóvenes, forman una unidad indisoluble. ¿Qué significa unidad indisoluble? Que no los podemos separar, el significado del significante. Ambos coexisten. Eso se llama unidad indisoluble. Es como una moneda, ¿no? Cara y sello. Siendo diferentes, forman una unidad, pero no se pueden separar. ¿Ya? Profesor, ¿y qué pasa si un significado no tiene significante? O un significante no tiene un significado. Entonces, si ocurre eso, jóvenes, entonces ya no estamos hablando de signo lingüístico. Estaríamos hablando solo de signo. Y signo es un todo código o un código universal de la comunicación, ¿no? Estrecharse la mano, un beso, ¿no? Mover la mano, etcétera. Eso es un signo, porque es una forma de comunicar, pero ya no es signo lingüístico. Para que sea signo lingüístico, necesita tener, ¿no?, la coexistencia del significado y el significante como una unidad indisoluble. Ese es el carácter biplánico, ¿ya? Dos planos, obligatoriamente. El carácter arbitrario. El carácter arbitrario tiene que ver básicamente con que un significado puede tener varias representaciones o varios significantes. O sea, para un mismo significado hay varios significantes. La pregunta es, ¿y por qué ocurre este fenómeno? Ocurre este fenómeno porque en el mundo hay muchas lenguas, pues jóvenes, ¿no? Hay muchas lenguas. Para el castellano, el significante de este significado es flor, F-L-O-R. Para el quechua ya no será esto, ¿no? Para el quechua será pues guaita, ¿no? Guaita se dice pues a la flor en quechua, ¿no? Entonces sería la W, la A, la Y, la T y la A. Sería su significante. Y para el inglés sería flower, ¿no? ¿Cierto? F-L-O-W-E-R, creo, ¿no? Perfecto. Entonces, miren, para el ruso, para el japonés, para el chino, para el alemán, cambiaría el significante. ¿Ve? Lo que cambia es el significante, ¿sí o no? Pero esos diversos significantes en realidad se están refiriendo a un mismo significado. Eso es el carácter arbitrario. ¿Estamos? ¿Ya? Ese es el carácter arbitrario. Cuando un significado tiene varios significantes o varios significantes
para un solo significado, ¿ya? La linealidad o el carácter lineal. ¿En qué consiste el carácter lineal? El carácter lineal es cuando los elementos que nosotros pronunciamos o emitimos salen uno detrás de otro, de manera ordenada, de manera no sincronizada, formando una cadena hablada, una cadena sonora. Si yo digo, los alumnos participan en el seminario de comunicación, ¿eh? Yo lanzo esa expresión y lo primero que sale es los, luego sale alumnos, luego participan, ¿no? Y así sucesivamente. Y te das cuenta que cada elemento sale de manera ordenada, una detrás de otra. No se están ahí adelantando, ¿no? Imagínate si la primera palabra que sale, finalmente la segunda trata de alcanzar o pasar a la primera palabra, sería un caos nuestra comunicación. No nos entenderíamos, ¿no? Parte de ese caos, por ejemplo, lo muestran los tartamudos, ¿no? Es por ello que a veces se nos hace bien difícil entender lo que está hablando un tartamudo. ¿Por qué? Porque en el tartamudo la linealidad no es tan precisa que digamos, ¿no? Como que hay sonidos que se van interponiendo con otros sonidos que ya salieron y se genera pues toda una confusión. Entonces la linealidad es eso, ¿ya? Cuando cada elemento que se va emitiendo sale uno detrás de otro de manera ordenada y de manera sincronizada, formando una famosa cadena hablada o una onda o una cadena sonora, ¿no? Tiene orden, tiene sincronización, ¿ya? Listo. Ahora, el carácter inmutable, inmutable, simultáneamente. Por aquí podemos decir, profesor, si es inmutable quiere decir que no cambia. Y si es mutable quiere decir que cambia. Entonces acá hay una contradicción. ¿El signo lingüístico cambia o no cambia? Bueno, acá hay que explicar. El carácter inmutable quiere decir que no cambia, pero desde una perspectiva sincrónica. ¿Qué es sincrónico? Sincrónico es pues en un momento dado, un momento específico. En cambio, el signo lingüístico es mutable, o sea, cambia desde el punto de vista diacrónico. ¿Y qué es diacrónico? A través del tiempo, ¿no? A través del tiempo. Si yo quiero hacer un estudio sincrónico de nuestra institución, CEPRE o NSP, y quiero hacer luego un estudio diacrónico, ¿cómo sería? El sincrónico es, pues, por ejemplo, que hoy día hago toda una descripción, ¿no? De la actividad que se está haciendo. Entonces, solo hoy día, que estamos miércoles 7 de julio. Entonces, si solo hoy día hago ese trabajito, no creo que pueda encontrar cambios, ¿no? Significativos, porque estoy haciendo un estudio sincrónico en el momento. Pero si yo cojo el año 2019, 2020 y 2021 de CEPRE UNSP, entonces voy a poder encontrar cambios significativos, ¿no? Yo creo que del 2019 al 2021 ya debe haber cambiado muchas cosas, ¿no? Uno, por ejemplo, el tema de la pensión. Otro, la condición de estudio, ¿no? Que ahora estamos en virtual. El 2019, antes de la pandemia, estábamos haciendo un trabajo presencial. ¿Te das cuenta? Entonces ya se generan cambios. Los cambios lo podemos visualizar o verificar a través del tiempo. Eso se llama diacrónico. Pero en un momento específico no podemos verificar el cambio, eso es inmutable, es sincrónico. Entonces, el signo lingüístico tiene esa particularidad, ¿no? No cambia desde el punto de vista sincrónico, pero sí puede cambiar desde el punto de vista diacrónico, ¿ok? Y finalmente, jóvenes, el carácter de la doble articulación. Todo signo lingüístico presenta doble articulación. Primera articulación, segunda articulación. A eso se llama doble articulación. La primera articulación es cuando nosotros vamos a dividir el signo lingüístico en morfemas. No te olvides, ¿ya? Por ahí puede venir en el examen, ¿no? Identifica la alternativa que presenta la doble articulación, ¿no? Del signo lingüístico. O te puede decir, ¿no? Identifica la alternativa que presenta la primera articulación del signo lingüístico. Entonces, la primera articulación del signo lingüístico es esto, jóvenes, ¿no? Cuando dividimos en morfemas, ¿ve? Alumnos,
Alum es el morfema lexical, O es el morfema flexivo de género, S es el morfema flexivo de número. Entonces está dividido en morfemas. Eso es la primera articulación. La segunda articulación es cuando dividimos en fonemas. Segunda articulación. Dividir en fonemas quiere decir letra por letra. Letra por letra. Fonema vocálico A, fonema consonántico L, así sucesivamente. Ya no te olvides de esto. Primera articulación en morfemas. Segunda articulación en fonemas. ¿Ok? Entonces, eso, jóvenes, en suma es el signo lingüístico. Ahora nos vamos al lenguaje. Bueno, acá hemos puesto por demás un elemento, ¿no? Entonces, esto lo vamos a eliminar para no confundir, ¿ya? Ya, ahora sí. El lenguaje es un diasistema. ¿Qué es un diasistema? Es un sistema de sistemas. Cuando hablamos de lenguaje, joven, estamos hablando de un concepto amplio, ¿no? Lenguaje es todas las formas de comunicación. Perfecto, todas las formas de comunicación, por eso es un diasistema. Un sistema, un conjunto de sistemas, ¿no? Es un sistema de sistemas, ¿ya? Pero cuando hablamos del lenguaje ya en su aspecto muy, muy específico, estamos hablando ya de el lenguaje humano, ¿ya? Como una facultad altamente desarrollada, ¿no? O como una facultad humana altamente evolucionada. O sea, el lenguaje del ser humano es una facultad altamente desarrollada, a diferencia de otras formas de lenguaje, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hablar aquí es del lenguaje humano, ¿ya? Altamente desarrollado, no se olviden, ¿ah? A diferencia del lenguaje de los animales, de los vegetales u otras formas que existen para comunicar, el lenguaje humano es una facultad altamente desarrollada. ¿Qué características tiene el lenguaje humano? Universal, porque el lenguaje humano es facultad de todo el mundo, de toda la humanidad. O sea, toda la humanidad hace uso de un lenguaje, ¿no? Para comunicarse. Pues facultad universal. Racional, porque el lenguaje, ¿no? Está muy relacionado al pensamiento, a la inteligencia, ¿no? Por eso que hay algunos estudiosos que hablan del lenguaje y el pensamiento y el lenguaje, que genera ahí la famosa inteligencia verbal, ¿no? La inteligencia verbal es, pues, la capacidad que tiene el ser humano de haber desarrollado esa facilidad de comunicarse y a través de la comunicación de convencer, de persuadir, de disuadir, de argumentar, ¿no? No todos tienen esa capacidad, ¿no? Por eso que lenguaje, pensamiento, lenguaje genera la famosa inteligencia verbal. Si ya se habló de la inteligencia emocional, se habló de la inteligencia sexual, ¿por qué no podemos hablar de la inteligencia verbal, ¿no? Un médico lo necesita, un arquitecto lo necesita, un ingeniero lo necesita. O sea, todos los profesionales necesitan tener inteligencia verbal. Es decir, hablar, hablar lo que es necesario, hablar lo puntual, hablar lo que realmente es significativo, ¿eh? Eso es inteligencia verbal, ¿no? Si a ti te nombran líder de un grupo para realizar un proyecto, diriges a 100 personas, ¿cómo los convences para que hagan un trabajo efectivo y finalmente logres tú, ¿no? Salir victorioso frente a este gran reto que te encargan, ¿no? Muchas veces porque no sabemos comunicarnos o tenemos dificultades, ¿no? De poder comunicar lo que realmente queremos, ¿no? Entonces no logramos el objetivo. No porque tenemos malos profesionales, sino porque sencillamente no hemos comunicado adecuadamente lo que queremos. ¿Ve? ¿Ya? Entonces el lenguaje tiene un carácter racional. Ahora, ¿el lenguaje es convencional? Sí, señor, ¿no? Porque necesitamos los hombres tener un acuerdo, porque convención viene de acuerdo, ¿no? Un acuerdo para poder entendernos con los códigos que estamos utilizando.
Por ejemplo, si tú te vas a Ecuador, en Ecuador hay una palabra muy común que utilizan los ecuatorianos, ¿no? Que es la famosa palabra chuchaqui, ¿ya? Y esa palabra acá en el Perú, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera la conocemos. Pero tú te vas a Ecuador y chuchaqui es una palabra muy común, muy cotidiana, que se utiliza. ¿Qué significa chuchaqui? Los ecuatorianos dicen chuchaqui al fuerte dolor de cabeza después de haberse embriagado, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos acá, resaca, ellos le dicen chuchaqui, ¿ya? ¿Ve? Pero eso es un acuerdo, pues, entre esa comunidad lingüística. Entre ellos se entienden, ¿sí o no? Es como los que viven en El Salvador, ¿no? ¿Ya? En El Salvador, por ejemplo, la palabra piña se utiliza exclusivamente para referirse al homosexual. O sea, los que viven en El Salvador no le dicen homosexual a esa persona con la que nosotros sabemos quiénes son, ¿no? Ellos dicen piña, ¿te das cuenta? Para ellos piña es homosexual, ¿te das cuenta? Entonces, debe haber una convención, ¿cierto? Un acuerdo para poder entendernos, pues, y lo mismo ocurre, pues, en nuestro contexto, con el lenguaje, ¿no? Nuestros códigos tienen un acuerdo, lógicamente, ¿no? Lo entendemos y nos entendemos por eso. El carácter innato lo planteó Noam Chomsky, ¿no? Un lingüista norteamericano que planteó las teorías de la gramática generativa transformacional, ¿no? Que fueron un boom en muchos años atrás, ¿no? Que muchos decían pues que había superado a las propuestas de Ferdinand de Saussure. Yo particularmente hice mi tesis para obtener mi grado licenciado de Noam Chomsky, ¿no? La teoría minimalística. Y luego para la maestría también hice una nueva tesis similar, ¿no? Profundizando el estudio de esta teoría de la gramática generativa transformacional. Lógicamente para sustentar el grado de magíster, ¿no? Pero, como les digo, estas teorías de Noam Chomsky, bueno, las conozco muchísimo, plantean, por ejemplo, el carácter innato del lenguaje. ¿Qué es innato? Y él sustenta, ¿no? Innato quiere decir, pues, que viene con el nacimiento. O sea, para Noam Chomsky, el lenguaje se hereda, tiene un carácter genético. Y bueno, está todavía hasta ahora en discusión, ¿no? Si realmente heredamos el lenguaje, ¿no? Pero él plantea esta teoría, ¿no? El carácter innato del lenguaje, ¿no? Que viene con el nacimiento. Y ahí te explica de cómo se generan y cómo se transforman las oraciones en nuestro cerebro, ¿no? Los códigos, ¿ya? Hay otra característica que es aprendido o adquirido. El lenguaje es aprendido y adquirido. Claro, esto también tiene un sustento, ¿no? Tú naciste en Huancayo, Perú. El lenguaje que deberías hablar es el lenguaje castellano, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si a los 5 años te llevan a Rusia? Y a partir de los 5 años hasta la actualidad, ¿no? 10, 20 o 30 años, tú hiciste ya tu vida en Rusia. Entonces es obvio que ya no vas a estar comunicándote con el castellano allá en Rusia, ¿no? Entonces aprendes, adquieres esa nueva lengua de ese contexto o de esa cultura lingüística y entonces hablas el ruso. ¿Ve? Entonces, sí podemos demostrar de que el lenguaje es aprendido o adquirido también, ¿no? ¿Ya? Entonces, el lenguaje humano, jóvenes, el lenguaje humano se presenta en dos planos. Hay dos planos del lenguaje humano, el plano de la lengua y el plano del habla. Y estas características diferenciadas hay que saberlas, ¿ah? ¿Ya? Porque puede venir en el examen. No es una característica del habla. O no es una característica de la lengua y te ponen pues varias características y una que no es, ¿no? Para confundirte. Entonces, la lengua, jóvenes, es un sistema. Como sistema está dentro de este otro sistema que es grande, ¿no? Por eso dice diasistema, ¿no? Sistema de sistemas, ¿eh? La lengua es un sistema de signos lingüísticos. El habla es el uso de ese sistema. La lengua es un código, el habla es el uso de ese código. Por lo tanto, la lengua tiene un carácter social. O sea, la lengua nos pertenece a todos, ¿no? Si hablo el castellano, yo, tú, tus hermanos, tus familiares, todos
somos dueños de la lengua castellana, ¿cierto? A todos nos pertenece, por eso es carácter social. Pero cada uno de nosotros hacemos uso de la lengua castellana a nuestra manera, ¿no? Tenemos nuestra propia particularidad de hablar, nuestros propios elementos lingüísticos, nuestros propios registros lingüísticos, qué sé yo, ¿no? O sea, cada uno. Entonces, a eso se llama habla. El habla es de un individuo, la lengua es de una sociedad. La lengua es de carácter teórico, el habla es de carácter práctico, porque hacemos uso, pues, en nuestra comunicación, ¿no? La lengua es fija porque ahí está. Pueden pasar días, meses, años, pero ahí se mantiene, ¿no? La lengua porque es un sistema de signos que está almacenado en nuestro cerebro, ¿ya? En cambio, el habla es variada. ¿Por qué? Porque el registro de Carlos no creo que sea igual al registro de Luis, o el registro de María no creo que sea igual al registro de, ¿no? de Jacqueline. O sea, cada individuo tiene su propio registro, por eso que ahí se ve la variedad, ¿cierto? La lengua es latente. ¿Latente por qué? Porque lo tenemos ahí, ¿no? Con ganas, como se dice, de salir. Es potencial, latente, lo que está guardado, ¿ya? El habla, en cambio, es patente, porque ya se realiza, sale, ¿no? Al momento de hablar, nosotros ya realizamos, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, es patente. Patente es lo que ya se realizó, pues. Psíquico, la lengua, porque está en la mente, pues. Ya estoy diciendo, ¿no? La lengua es un sistema de signos lingüísticos de carácter psíquico, es mental. Esos códigos están en el cerebro. Ahora, el habla, en cambio, es psicofísico, ¿por qué? Porque ya hay la realización de sonidos. Entonces, el sonido ya es físico. ¿Perfecto? La lengua es permanente. Permanente porque ahí está, pues, fijado en el cerebro, ¿no? Se mantiene. Pasan días, semanas, meses, años y se mantiene. El habla es momentáneo, claro. Todo lo que voy a hablar hoy día, en esta hora, queda ahí, ¿no? Mañana será otro día, hablaré otras cosas, siguiente hablaré otras cosas, o de acá a una hora conversaré con otras personas, qué sé yo, es momentáneo, ¿ya? Entonces, esto es importante también, jóvenes, ¿ya? Ahora nos vamos a otro tema lingüístico, funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje. Hay dos estudiosos que están muy relacionados a este tema de funciones del lenguaje. En primer lugar, Karl Buller, el que inicia, ¿no?, el estudio de las funciones del lenguaje. Para el lingüista Karl Buller, inicialmente planteó tres funciones del lenguaje. ¿Cuáles son las tres funciones de Karl Buller? Puede venir esto en el examen teórico, ¿no? Las funciones del lenguaje que plantea Karl Buller son tres. La función representativa, que tiene que ver con el referente o la realidad, ya que es un elemento de la comunicación, ¿ya? La función apelativa o conativa, que tiene que ver con el receptor, ¿ya? Apelativa porque se le da una señal al receptor para que reaccione, ¿no? ¿Ya? Y la función sintomática o expresiva, que tiene que ver con el emisor, ¿ya? Porque él expresa sus sentimientos, sus emociones, sus afectos, y entonces nos muestra un síntoma, ¿no?, de esos sentimientos. Por lo tanto, Karl Buller te plantea estas tres funciones. ¿Perfecto? A Karl Buller le pertenecen estas tres funciones: representativa, apelativa y sintomática, o conocida también como expresiva, ¿ok? Pero bueno, más adelante viene Roman Jakobson, otro lingüista, y dice, pues no, las funciones del lenguaje son 6, porque cada función se vincula al elemento de la comunicación. Entonces él agrega el mensaje, el canal y el código, ¿no? Y las funciones que él va a agregar es la metalingüística, la fática y la poética, sobre la base de los tres que ya había aportado Karl Buller. ¿Perfecto? Entonces, aquí voy a ponerte ejemplos para que lo entiendas rápido, cómo funciona, ¿no? Porque en el examen te van a poner enunciados. Sería bonito, ¿no?, que te lancen una pregunta de teoría y digan, puede venir, ¿eh? No estoy descartando. Puedes ir a ver, identifica la alternativa, ¿no?,
O la alternativa que se relaciona con la función metalingüística. Entonces, tú vas a marcar la alternativa donde diga código, porque el código es el que se relaciona con la función metalingüística, ¿no? Esa es una pregunta de teoría. Pero las preguntas de aplicación te van a poner enunciados, ¿no? Por ejemplo, un enunciado pequeño te va a decir, por ejemplo, a ver, la palabra cigüeña lleva diéresis en la vocal U. En el siguiente enunciado, la palabra cigüeña lleva diéresis en la vocal U. La función del lenguaje que predomina es, ya te han dado un enunciado. ¿Y cuál sería la función que predomina? A ver, antes de explicarles, de repente alguien ya conoce, ¿no? ¿Qué función predomina en ese enunciado, jóvenes? Esa es la forma en que va a venir en los exámenes de admisión, las preguntas para la aplicación de funciones del lenguaje. ¿Algo decir? A ver, ¿qué función? Antes de explicar. Metalingüística. Metalingüística. ¿Por qué es metalingüística? A ver. Porque se refiere al uso del lenguaje en sí. Ajá, muy bien. Se refiere al uso del lenguaje. O sea, todo lo que esté relacionado a nuestro propio lenguaje, que en este caso es el castellano, ¿no? Va a ser función metalingüística, porque está afectando nuestro código. Nuestro código que nosotros utilizamos para comunicarnos es el lenguaje castellano. Y todo lo que tenga que ver con nuestro lenguaje castellano. Que yo te pregunte, por ejemplo, ¿no? En la palabra baúl se aplica tilde rubórica en la vocal U. Entonces, te estoy hablando de cómo va funcionando nuestro castellano, ¿no? La tildación, el uso de los puntos, la concurrencia de vocales, la morfología, la sintaxis, la semántica, todo eso es función metalingüística. Función metalingüística, ¿ya? Pero a ver, vamos en orden, ¿ya? Vamos a reforzar, gracias a la señorita que participó, correcto. A ver, la función expresiva y sintomática es cuando el enunciado, o sea, el mensaje que te van a poner en la pregunta afecta al emisor. ¿Y cómo me doy cuenta que afecta al emisor? Cuando se está expresando sentimientos, cargas emocionales, cargas afectivas pues, del emisor. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de oraciones exclamativas, admirativas o desiderativas, ¿no? Porque estas son las formas en que se expresa la función sintomática, ¿no? O expresiva. Miren, acá yo tengo un ejemplito que dice, me gustaría viajar a París. Este es un enunciado, este es un mensaje que claramente nos está indicando que hay una función expresiva. La pregunta es, ¿por qué este enunciado es una función expresiva? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué cuando yo digo me gustaría viajar a París, estoy diciendo que es una función expresiva? ¿Por qué? ¿Se refiere a una emoción? No, esto no es una emoción. Expresa un deseo. Un deseo. Y aquí está, ¿ve? La oración desiderativa es pues deseo, ¿sí o no? Cuando dice, me gustaría viajar a París. Claro que el jovencito cuando dice, profesor, está expresando una emoción. Sí, de manera general. Pero de manera específica, lo que dijo la señorita, ¿no? Es un deseo. Y cualquier oración que exprese un deseo va a ser función expresiva. Pues acá te estoy dando las claves de cómo te vas a dar cuenta. Una exclamativa, por ejemplo, si yo digo, qué maravilloso paisaje, ¿no? Entre signos de admiración, ¿no? También será expresiva. O qué bonita mujer, expresiva. ¿Por qué? Porque está expresando sus afectos, sus cargas emocionales. El emisor. ¿Perfecto? Ahora, vámonos por la función apelativa. La función apelativa afecta al receptor. ¿Ya? ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de estas oraciones, ¿eh? Porque los enunciados que te van a poner son en forma de oraciones. Una oración imperativa, ¿qué idea nos da? Una idea de orden, de mandato, de ruego, de súplica, de prohibición, ¿sí o no? O sea, las oraciones que están hablando de orden, de mandato, de ruego, de prohibición, son apelativas, cumplen funciones apelativas. Incluso el vocativo, ¿no? El vocativo, ¿te acuerdas? Una persona al que le pedimos algo, ¿no? Por ejemplo, Carlos, coma,
tráeme los vasos. Eso será función apelativa. ¿Por qué? Porque ese mensaje no le afecta al emisor, sino le afecta directamente al receptor. El receptor adopta una conducta, se mueve, ¿no? Al receptor a hacer algo. ¿Perfecto? La exhortativa también, la interrogativa, todas las preguntas también cumplen funciones apelativas. Miren acá el ejemplo, ¿eh? Prohibido arrojar basura. Esto es una prohibición, ¿sí o no? Alguien lo ha escrito esto. El que lo escribió es el emisor. Pero yo te pregunto, el que escribió esto, que es el emisor, ¿este mensaje le afecta al emisor o a quién le va a afectar? ¿Para quién creen que escribió el emisor esto? Para una segunda persona. Esa segunda persona es el receptor. De repente ella estaba llevando su basurita, ¿no? A una esquinita donde normalmente la gente arroja, pero vio el letrero, dice, prohibido arrojar basura, y no, y bueno, este mensaje le movió, pues, ¿no? Le cambió de conducta y no votó ahí, se fue a otro lugar. O cuando tú entras a una discoteca, ¿no? A la entradita nomás dice, prohibido fumar. O otra dice, prohibido el ingreso de menores de edad, ¿no? Entonces, ese mensaje no le está afectando al dueño de la discoteca o al que escribió ese mensaje, que es el emisor. Ese mensaje está directamente para el receptor, al receptor le afecta. Eso se llama función apelativa o también conativa. Hay que saberse estos dos nombres, ¿ya? Porque en los exámenes te ponen conativa y ya hay vuelas ya, ¿no? Conativa es lo mismo que apelativa. Entonces ahí sí tienes que tener ya claro estos dos conceptos. O expresiva y sintomática, es lo mismo, ¿ya? Algunos le ponen emotiva también, ¿no? Por si acaso. La tercera función tiene que ver con el referente. La función representativa. El referente es la realidad, pues. La función representativa, cuando el enunciado, escúchame bien, tiene información o conocimiento o saber de algo. Puede ser deportivo, puede ser militar, puede ser político, puede ser artístico, puede ser social, económico, es decir, toda información, todo tipo de información, a excepción de la información que tenga que ver con nuestra lengua, ¿ya? Porque si es información de nuestra lengua, será pues metalingüística, ¿ya? A ver, ejemplo te digo acá. El viernes, la selección peruana de fútbol se enfrenta a la selección de Colombia en la Copa América. Eso será función representativa porque te estoy dando una información, ¿ve? Otra, el Jurado Nacional de Elecciones proclamará presidente de la República al profesor Pedro Castillo Terrones. ¿Ve? Sigue siendo representativa la función porque te estoy dando una información de una realidad. En este caso la realidad es política. En el primer caso era la realidad deportiva. O puedo decirte, a ver, la dirección de nuestro local principal CPRU-NCP se ubica en el Jirón Tarapacá, número 685, Huancayo. Función representativa porque te estoy dando una información. ¿Ya? Entonces no te olvides, aquí es información. Si los enunciados tienen información, automáticamente representativa. Si los enunciados se refieren a orden, mandato, ruego, pedido, súplica, o prohibición, o exhortación, o pregunta, automáticamente es apelativa. ¿Perfecto? Y aquí no te olvides de los vocativos. Los vocativos también son apelativos. Si la información, ¿no?, expresas los sentimientos, los deseos, la admiración, ¿no?, la carga emocional del emisor, es expresiva o sintomática. Así se comprende esto, ¿no? ¿Ya? Vámonos a la cuarta función, la función poética o también conocida como estética. Bueno, a la representativa también se le conoce como referencial o como cognitiva. Entonces tienes que dominar varios nombrecitos de estos casos, ¿no? Porque imagínate que te pongan a ver la función cognitiva y ahí el alumno dice, profe, no me ha enseñado esa función. ¿Cómo que no? Pues la cognitiva es pues la representativa. Es cambio de nombre nada más. Función poética o función estética también se le dice, ¿no?
¿ya? La función poética tiene que ver estrictamente con el mensaje, ¿ya? Cuando ese mensaje utiliza un lenguaje metafórico, literario, artístico, o sea, todas las poesías acá, pues, o todas las figuras literarias, ¿no? Si te ponen ahí a ver en el siguiente enunciado, ¿no? Las flores lloran desconsoladamente. Las flores lloran desconsoladamente. Pues, es una figura literaria, ¿no? El animismo, ¿no? Dotar de cualidad humana a un ser que no lo tiene. Entonces, eso será poético, ¿no? O cuando dicen, puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Ves? Es poesía, ¿no? El poema 20 de a Pablo Neruda. ¿Te das cuenta? O hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Poético. ¿Te das cuenta? Función poética. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Función poética. Luego, canal. Cuando se afecta al canal, la función es fática o también de contacto, ¿no? Por ejemplo, un maestro de ceremonias que sube, coge el micrófono y empieza a probar, ¿no? 1, 2, 3, probando micro, 1, 2, 3, hola, hola, ¿me escuchas? Entonces, eso es función fática, porque este maestro de ceremonias todavía no tiene la intención de comunicar nada al público. Lo único que está haciendo es probar o verificar si el canal está en buenas condiciones para empezar a hablar, ¿no? ¿Ve? Está probando, ¿no? Está verificando. Otro que se puede dar comunicación o función fática es cuando nos saludamos, pues, ¿no? El saludo también es función fática, porque pone en contacto al emisor y al receptor simultáneamente. Otra puede ser cuando estamos llamando, ¿no? A un amigo, una amiga, y dice, hola, hola, ¿me escuchas? Aló, aló. Entonces, eso también, ¿no? Es fática, ¿ve? ¿Ya? Y la función metalingüística, como lo dijo la señorita, cuando hablamos de nuestra lengua, de nuestro código, pero también metalingüística cuando empezamos a explicar el significado de una palabra o una frase que no lo entendemos. Si yo digo sinolatría y el alumno no me entiende y me pregunta, profesor, disculpe, explíqueme qué significa sinolatría. Ah, bueno, sinolatría es pues un vocablo griego que significa sino, perro, y latría, adoración. ¿Qué es la sinolatría? El culto, la adoración a los perros. Como ya te expliqué el significado, entonces automáticamente estoy cumpliendo la función metalingüística porque estoy tocando el código, ¿no? En este caso, la palabra que yo domino, pero que tú no dominas, que necesito explicarte para que entiendas el mensaje. ¿Ya? Entonces, esos son los 6 o las 6 funciones del lenguaje que se ha planteado por Roman Jakobson. Inicialmente, trabajado por Carl Buller, que le dio prácticamente la base, ¿no? A Roman Jakobson, ¿ok? Listo. Vamos por otro temita. Variaciones de la lengua. Cuando hablamos de variaciones de la lengua, tenemos tres jóvenes, tres grandes grupos, ¿no? La diatópica, la diastrática, la diafásica. Y aquí están las diferencias puntuales, ¿ah? La diatópica tiene que ver con el dialecto. Ah, si es dialecto, entonces hay variación regional, ¿no? Esa lengua sufre variación regional. Entonces acá tengo que abordar lo que tiene que ver básicamente con espacios geográficos, ¿no? Y esa variación regional se puede dar en el nivel fonético, morfológico, semántico, sintáctico, lexicológico. Bueno, yo me acuerdo que vino una pregunta de teoría, ¿no? Un examen donde decía, ¿no? Eh, mm, las variaciones fonéticas, morfológicas, semánticas, sintácticas, lexicológicas corresponden a qué tipo de variación, y ahí te ponían, pues, ¿no? Diastrática, diafásica, diatópica, y te agregaban otras palabras, ¿no? Diatrémica, etcétera, etcétera, ya para confundirte, ¿no? Pero la respuesta es, pues, diatópica, porque está hablando del dialecto, ¿no? El dialecto es el que es una lengua que sufre variaciones, ¿sí o no? De acuerdo al espacio geográfico, ¿ya? Entonces, miren, como estamos hablando del dialecto, lo fonético, ¿cómo se da? Cuando va a variar el sonido. Vamos pa chincha, familia. Acá está variando el sonido. No, no dicen vamos para chincha, sino dicen vamos pa chincha. Y si hay personas, ¿no? Las que viven, por ejemplo, en la zona costera, ¿no? De Ica, de Paracas, de Chincha, de Pisco, hablan así, ¿no? Vamos pa chincha.
¿no? O sea, como que eso es su forma de variar el sonido de estas palabras. Eso se llama variación fonética, ¿ya? Morfológica, cuando van a cambiar o van a variar la estructura, ¿no? Que puede ser por género, por número, por persona. Dice acá, usted cantas muy bien. ¿Ve? Acá le han variado porque el verbo no corresponde, ¿no? A la persona. Debería decir acá, usted canta muy bien, solamente canta. Pero sí, yo he escuchado, ¿no? Muchas personas dicen, usted cantas muy bien. Entonces no cumplen el orden morfológico. El semántico, como ya había explicado, ¿no? La palabra piña, para un contexto significa una cosa, para otro contexto otra cosa. Por ejemplo, acá, conéctalo en la pila, en la piña. Esto, por ejemplo, está relacionado a los cubanos, ¿no? Para los cubanos, piña es un accesorio que permite, ¿no? Que permite simultáneamente 3 enchufes en un solo elemento, ¿no? Entonces, para ellos es eso. Para los que viven en El Salvador, ya hemos dicho, es homosexual, ¿no? Los que vivimos en el Perú y otros países latinoamericanos, piña es pues una fruta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto es el carácter semántico. El sintáctico, cuando se altera el orden de la oración. De la selva, su mujer, aquí está alterado el orden, ¿no? Lo correcto sería su mujer de la selva. Pero sí escuchamos, ¿no? Que dicen así, ¿no? Expresan así, lo alteran, pues, el orden sintáctico. Y lexicológico, que tiene que ver con el vocabulario, ¿no? Por ejemplo, niño en España es chaval. Niño en Uruguay, en Paraguay es chango. En Chile es cabro, cabrito. En Argentina es pibe. En Bolivia es chato. En Venezuela es chamo. En México es chavo, ¿no? Entonces, miren, eso es variación lexicológica porque es el vocabulario, ¿no? Entonces, todas estas variaciones que estoy explicando tienen que ver con la variación diatópica, porque tienen que ver con el dialecto, tiene un carácter regional. Ahora, el diastrático tiene que ver con el sociolecto, o sea, la parte social, es decir, las personas socialmente dónde nos estamos ubicando. O sea, esto ya tiene que ver con la ubicación social de las personas, ubicación social. Y ahí tenemos el nivel super estándar, ¿no? Donde utilizan la famosa lengua culta, ¿no? La lengua bien elaborada, bien construida, ¿no? Y que corresponde pues al grupo de profesionales, escritores, científicos, o sea, personas pues que han sido formadas académicamente en un alto nivel, ¿no? Por lo tanto, tienen complejidad en la construcción de sus mensajes, hacen uso de términos técnicos, ¿no? Eso es el súper estándar. El estándar ya corresponde a un nivel social más familiar, ¿no? La conversación que tenemos entre amigos, entre hermanos, entre familiares, entre vecinos, ¿no? Hacemos uso de la lengua coloquial o familiar, una lengua básica, una lengua que no tiene mucho tecnicismo, ¿ya? Es una lengua que nos genera más acercamiento, más confianza con las personas, ¿no? Entonces, ese es el nivel estándar. Y el nivel subestándar, que está en sus dos formas, subestándar popular y subestándar vulgar. Subestándar popular, que se refiere a ese grupo masivo de personas que han alcanzado formaciones limitadas, ¿no? En cuanto al tema académico, ¿no? La gran mayoría apenas ha concluido la primaria o quizás ni la primaria, ¿no? Pero su lenguaje es sencillo, ¿no? Muy sencillo, muy básico. Se dejan entender. O sea, socialmente, ¿dónde está ubicado ese grupo? A ver, es como si estuviéramos hablando acá, alta, media y baja, ¿no? ¿Ya? Ahora, vulgar, aquí están los grupos sociales marginados. Los grupos sociales marginados, ¿no? Los grupos cerrados, ¿no? Delincuentes, prostitutas, alcohólicos, drogadictos, ¿no? Que distorsionan y degeneran la lengua y que solamente entre ellos se pueden entender. Por eso es cerrado. ¿Ya? Utilizan palabras groseras, ¿no? Que pueden herir la susceptibilidad de las personas. Entonces, socialmente tú te vas ubicando acá, ¿no? Entonces, acá para poder diferenciarlo en un solo ejemplo, ¿no? En el super estándar decimos miccionar, en el nivel estándar decimos orinar,
y en el subestándar decimos achicar, ¿eh? Por eso es una diferencia, ¿te das cuenta? Por nivel social, por nivel social. Claro, pues hijo, si tú estás en una ponencia donde hay profesionales, donde hay invitados y te da ganas de ir al servicio higiénico a, ¿no?, hacer tus necesidades fisiológicas, no va a decir, disculpen, voy a ir a achicar, ¿no? Sería un horror, ¿no? Que tú lo digas en este contexto social. Bueno, puede darse aquí, aún así, ¿no? ¿Cierto? Entre amigos, qué sé yo, ¿no? Pero tiene que ver más eso con el nivel subestándar, ¿ya? Y finalmente, el diafásico. El diafásico, jóvenes, está relacionado al idiolecto, tiene que ver ya con el individuo, con cada uno de nosotros, ¿ya? Y tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de adaptarnos nosotros a situaciones comunicativas, ¿no? Y haciendo uso de ciertos registros lingüísticos. Si tú estás en una capacitación donde hay profesionales, pues tu registro lingüístico se tiene que adaptar a ese contexto. Si tú estás con un círculo de amigos, tus registros lingüísticos o tu estilo de lenguaje tiene que adaptarse a ese grupo, ¿sí o no? ¿Ya? Si tú estás en casa con los familiares, con los amigos, ¿no? Tu registro lingüístico tiene que adaptarse, pues, a esa situación comunicativa. Y la diafásica tiene que ver mucho con el tema de la edad, ¿no? La edad, ¿no? Un niño de 8 años no va a hablar igual que uno de 15 o uno de 20, ¿no? La edad tiene que ver mucho con el tema, ¿no?, de la variación diafásica. El género, la mujer y el varón tienen sus propios registros lingüísticos. Cada uno de ellos tiene diferentes capacidades de adaptarse a situaciones comunicativas, ¿no? Y la ocupación, ¿no? Los profesionales, ¿no? Los médicos, los abogados, los ingenieros, los maestros, tienen sus propios registros lingüísticos y cada profesional tiene esa capacidad de adaptarse a situaciones comunicativas, ¿no? Claro, el médico cuando está en el hospital, en una reunión de junta de médicos, bueno, tendrá pues un registro lingüístico especial para esa situación comunicativa. Pero cuando ese médico regresa a casa, conversa con mamá, conversa con los hijos, etcétera, tendrá otro registro lingüístico. Esa es la capacidad de acomodarse, ¿ya? Por eso es individual, ¿ya? La edad, el género, la ocupación determina mucho ahí, jóvenes, ¿ya? Y finalmente, para cerrar la semanita, aquí tenemos las lenguas del Perú, ¿ya? Y esto se los dejo, jóvenes, revisen lo bonito y si tienen alguna duda, me consultan a través del WhatsApp, con toda confianza, con respecto a este temita, ¿ya? Entonces, eso es la semana 7, o perdón, 9, temas relacionados a lingüística, ¿ya? Más bien, jóvenes, quería aprovechar estos 2 últimos minutitos para recordarles que el día sábado, este sábado 10, estamos haciendo la entrega de los libros, ya, para los que se han inscrito y para los que tienen la intención, pues, de colaborarnos, ¿no? Colaborar con nosotros, ¿no? Porque ya pronto también vamos a publicar el libro de literatura regional, ¿no? Entonces, para eso estamos tratando de capitalizarnos, porque es un libro extenso donde vamos a mencionar a los máximos exponentes de la literatura regional de las 9 provincias, ¿ah? De las 9 provincias, en poesía, en narrativa y en teatro. Entonces, aquí estoy volviéndoles a anotar, por favor, por si se olvidaron, el día sábado, ¿ya? El día sábado 10 de julio, ¿ya? La hora es, ya igual es la horita, ¿no? De 10 de la mañana a 4 de la tarde, ¿ya? El lugar es la Casa de la Cultura y la Juventud. Perfecto. Y la Juventud. Eso está en la bajada del Tambo, jóvenes, ¿no? Que está a un costadito del Instituto Continental, ¿ya?
Ya, le he mandado a la delegada, también nos ha llegado el libro de gramática, donde están casi todos los temas que estamos trabajando, pero ya amplios, desarrollados con bastantes ejemplos, ¿ya? Así que tienen la oportunidad de anotarse hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy todavía se pueden anotar los interesados, ¿no? Y los que de repente en la primera oportunidad se anotaron y no pudieron asistir, pues pueden venir igual, ¿no? Ahí tenemos la lista de los jóvenes para que puedan recoger el material, ¿ya? Yo les agradezco más bien su colaboración, porque esto nos va a permitir, jóvenes, en un plazo muy corto, publicar ya nuestro libro que nos están pidiendo a gritos de literatura regional, ¿no? Donde vamos a tener la oportunidad de conocer a los editores de La Oroya, de Chupaca, de Concepción, de Jauja, de La Selva, de Huancayo, en los 3 niveles, ¿no? El género lírico, el género narrativo y el género, ¿no? Dramático, o sea, el teatro, ¿ya? Entonces, jóvenes, yo les agradezco a todos su gentil colaboración, su apoyo con estos materiales, aparte que nos están ayudando también a difundir bastante cultura literaria, ¿ya? Muchas gracias, cuídense bastante, nos vemos. Cuídese, profesor, hasta la próxima. Ya, muchas gracias, Jo.